Que se quedó así como que entre qué leí o no leí, le vamos a volver a leer, ¿sí? Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen todos? Todos tenemos Oseas capítulo 3, verso 1 y 2. Muy bien, dice así una vez más y vayamos poniendo atención a esto. Dice, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como el Señor a los israelitas, y aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que le ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata, una carga y media de cebada. Ahora sí, hasta ahí vamos a leer, y como siempre te digo, tú puedes leer lo siguiente en tu casa. No lo leas aquí porque tú vienes aquí a escuchar la palabra de Dios y a leer en tus devocionales de tu casa. Entonces, lee el libro de Oseas. Quisiera que levantara su mano. ¿Cuántos han leído alguna vez el libro de Oseas? Levante su mano sin pena, que al cabo el Señor sabe si lo has leído o no lo has leído. Así que levante su mano. ¿Cuántos de nosotros hemos leído alguna vez el libro de Oseas? Ok, el libro de Oseas, a mi parecer, a mi punto de vista, es uno de los libros que contiene la historia más impresionante que jamás tú te hayas podido imaginar, hermano. Y los que levantaron su mano diciendo que lo han leído, entonces yo creo que pueden afirmar que es así. El libro de Oseas contiene la historia más impresionante del Antiguo Testamento, y aunque nosotros el miércoles pasado hablamos de lo impresionante de la vida de José perdonando a sus hermanos en medio de una cultura y una sociedad que no enseñaba el perdón, aún así Oseas está todavía más impresionante que el perdón otorgado de José a sus hermanos. Y el libro de Oseas contiene solo 14 capítulos. Ahí le va la oferta de la noche. Solo 14 capítulos que tú puedes leer en menos de una hora. O sea, si hoy tú no levantaste tu mano de que alguna vez has leído el libro del profeta Oseas, hoy puede ser tu gran noche. Puedes irte a tu casa y como no estás desmañanado, si fue tu caso, que creo que es el caso de la mayoría, porque creo que es día de descanso a nivel nacional. Entonces yo creo que hoy tú no te sientes tan cansado, hoy puedes llegar a tu casa y en lugar de prender tu televisor, leer Oseas del 1 al 14 y en menos, hermano, se lo prometo. Bueno, no es cierto, no puedo garantizárselo porque si usted no es una persona dada a la lectura, probablemente se tarde más de este tiempo. Pero cuando volví a leer esta mañana Oseas, leí del 1 al 14 en menos de media hora. De verdad, en menos de media hora yo había terminado mi lectura de todo el libro del profeta Oseas, así que creo que tú puedes hacerlo también en tu casa. Y dice la escritura, quisiera antes de profundizar en lo que Dios quiere hablarnos esta noche y de poder decirte qué es lo que dicen esos versos que nos dejaron así como qué es lo que leímos, quisiera contarte un poco del contexto de la historia y de la situación que se vive cuando Oseas es llamado al ministerio. Número uno, quien escribe el libro es este hombre que lleva su nombre y se llama Oseas. Se dice que Oseas era un hombre joven cuando Dios le hizo un llamado al ministerio, al área de ser profeta. Y también se dice que Oseas pertenecía o vivía en el reino del norte cuando ya se había hecho la división de los dos reinos. Incluso Oseas y el profeta Isaías son contemporáneos en el mismo momento en que los dos profetizaban para la nación de Israel. El ministerio del profeta Oseas comienza justo cuando Jeroboam muere, y si usted recuerda y ha estado aquí conmigo los miércoles, hubo un tiempo que hablamos bastante acerca de los reyes, la división del reino, y nosotros establecimos cuando la división del reino se hace, de parte de un lado queda reinando un hombre llamado Roboam, que es hijo de Salomón, y de parte de la otra parte del reino se levanta un hombre llamado Jeroboam, que incita e inicia la idolatría dentro de la nación de Israel. Mientras Roboam está gobernando solamente 2 tribus de la nación completa, Jeroboam está gobernando a 10 de las tribus, incitándolas a conocer la cultura de sus vecinos, que es una cultura 100% pagana.
Y cuando Dios le hace un llamado al profeta Oseas para comenzar a ser la voz de Dios en medio de una generación, la época en la que le toca vivir a Oseas o en la que le toca servir a Dios es una época muy complicada, ya que Oseas no profetiza ni es un hombre llamado en la época del rey David, sino que es un hombre que es levantado por Dios en medio de una generación de reyes débiles e ineficaces. A Oseas le toca vivir siendo la voz en la tierra, la voz de Dios en medio de un rey tras otro rey que se levanta, número uno, para hacer lo malo delante de Dios, pero número dos, y eso me impacta y tiene que ver con nuestro mensaje del día de hoy, conocido como la generación débil de los reyes. Entonces está considerado que hasta David y Salomón son considerados reyes fuertes, y no estoy hablando de fortaleza ni siquiera en su economía o fortaleza en la forma en que llevaban su gobierno en cuanto a ejército. Estoy hablando de debilidad de carácter y de eficacia en su reinado. Entonces, a la época de los reyes de Jeroboam hasta el último rey que tendrá la nación de Israel antes del cautiverio asirio y el cautiverio de Babilonia, Oseas e Isaías se levantarán para ser la voz de Dios en medio de reyes débiles e ineficaces que llevan a la nación a la idolatría. Se dice, hermano, que el contexto en el que se desarrolla el libro de Oseas es una época tan oscura para la nación de Israel, porque nosotros hemos visto a Israel en el desierto quejarse y hacer algunas cosas muy desagradables delante de los ojos de Dios. Pero cuando la nación se establece, toma la tierra prometida, gobierna Saúl y después gobierna David, gobierna Salomón, pero comienza esta temporada de la división del reino y esta era de reyes uno tras otro. La Biblia establece y los historiadores establecen también, así los estudiosos, que fue la época más oscura que tuvo la nación de Israel. Porque aunque en el pasado, camino a la tierra prometida, ellos han pecado, ahora ellos harán actos tan deliberadamente horribles que harán que la historia de Israel tome el curso que lleva hasta el cautiverio. Usted podrá leer, si usted se da la tarea de leer, usted podrá investigar y leer que la época en la que se mueve Israel, después de que Salomón muere y comienza la división de los reinos, esta es una época tan terrible, hermano, que sonaría hasta un poco vulgar que yo le dijera aquí en el micrófono desde el púlpito las cosas que los israelitas practicaban para adorar a los dioses que eran a los dioses falsos y a los dioses a quienes Dios les había prohibido adorar. Hoy nosotros lo más que vemos con nuestros ojos, porque eso es lo superficial, pero hay cosas horribles, hermano, que se manejan en lugares de autoridad, y no estoy hablando de autoridad de Satanás, autoridad que usted y yo ni siquiera nos imaginamos que se mueven hoy en día en cuanto a cosas horribles y pecaminosas. Y hoy lo más que tú y yo vemos es que, gracias a Dios, ni me había percatado, fíjese, pero ahora que pasó el 15 de agosto, por la pandemia, ¿o qué día es? ¿13 de agosto? No, lo de la mujer esta, la que es de aquí, de Aguascalientes. Ajá, 15. El 15 ni me había percatado, fíjese, porque cada año eso es la cosa más horrible e incómoda. Pero yo creo que este año, por la pandemia, y para la gloria de Dios, ni hubo marcha, ni desfile, ni nada por el estilo. Pero eso es lo más que nosotros podemos decir y ya nos escandalizamos y decimos, ¡qué idólatras! ¡Qué paganos! ¿Cómo que le rezan? ¿Cómo que desfilan? Pero eso no es lo que está escandalizando a Dios en medio de la temporada donde levanta al profeta Isaías y al profeta Oseas. Ustedes no se pueden imaginar, si nunca han leído la Biblia, no pueden imaginarse los actos tan depravados sexualmente hablando que ellos cometen para dar honra y gloria a los dioses de los cuales Dios les había prohibido que hicieran. Actos tan repugnantes, yo le he comentado aquí en algunas ocasiones, como ofrecer en sacrificio a sus hijos vivos, hermano, para ser pasados por el fuego. Imagínense el llanto y el quejido de esos bebés que están siendo quemados vivos para que el olor de ese sacrificio suba ante la presencia de un Dios que ni siquiera existe.
Y eso es, por así decirle, una de las cosas que ellos comenzaron a hacer cuando se impregnaron de la cultura vecina que había en las ciudades que estaban alrededor de donde ellos se habían venido a plantar. Pero esa es una de las cosas. Si tú puedes y me haces el favor de ir a tu casa y leer el libro de Oseas, incluso toda la historia de los reyes de Israel, y lo haces, tú podrás entender y darte cuenta que lo que ellos hacían, y aparte estudias un poco, era repugnante, malvado y vulgar de decirse desde un púlpito. Eran actos tan atroces que Dios, en medio de esa temporada y en medio de esa generación, en medio de los reyes débiles e ineficaces, necesitó levantar no solo una voz que proclamara para el arrepentimiento o el hacer volver al pueblo a Dios, sino que Oseas tuvo que compartir el ministerio con hombres tan poderosos como Amós, Isaías, Joel, hermano, en medio de un tiempo de demasiada oscuridad, donde el pueblo de Dios está inconsciente de lo que ellos están haciendo. Cuando en el monte Sinaí los israelitas han prometido y le han prometido a Dios guardarse como una nación de reyes y sacerdotes limpios, ahora aquí en esta temporada ellos van y cometen las aberraciones más que no te has podido ni siquiera imaginar, y idolatran y adoran a un montón de dioses falsos que ni siquiera existen. Y es en medio de esto que Dios hace un llamado a un hombre llamado Oseas, del cual dicen los estudiosos es un hombre joven a comparación de algunos de otros profetas que han vivido durante la época en que vivió el profeta Oseas. Y en medio de este tiempo, en esta temporada triste, donde Dios llama a Oseas, una temporada donde Dios descarga su ira sobre la nación y está a punto de llevarlos al cautiverio, quita de la nación las bendiciones, deja de escuchar las oraciones del pueblo. Dios le habla a este joven, y vuelvo a decir, eso es lo que dicen los estudiosos, dicen que Oseas era una persona joven y le hace un llamado al ministerio que comienza en el capítulo 1, y quisiera que fueras ahí conmigo, capítulo 1, verso 2. Oseas capítulo 1, verso 2 y 3. Dice así: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo: ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo y se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblajim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Hasta ahí. Si usted se queda picado y dice, ay, ¿qué más sucedió? Para eso tiene usted su casa y para eso tiene su tiempo devocional. La Biblia dice que Dios le habla a este joven llamado Oseas. Ya para la época de Oseas, considerar una persona joven es considerar una persona joven en la actualidad. Hubo temporadas donde la Biblia llamaba jóvenes a personas de 150, 300 años, porque la vida en ese entonces llegaba a medir hasta 950, 800, 500, 700. Pero para la época de Oseas, los años se habían reducido a la temporada que nosotros también vivimos. Entonces, cuando los estudiosos dicen que Oseas era joven, yo estoy segura que era joven como lo que nuestra mente asume de la juventud. Y no estoy hablando de los que se creen jóvenes cuando ya la sociedad no los cree jóvenes, estoy hablando de verdadera juventud. Yo creo que Oseas podría tener aproximadamente de 20 a 30, 35 años. Y dice la Biblia que Dios le hace una invitación a participar con él en el ministerio. Y la forma en que Dios le da la bienvenida, o la primer orden que Oseas tiene que acatar en este nuevo ministerio, en esta nueva vida de la cual ha sido participante por parte de Dios, es que la orden dice: ve, esta es la primera orden que va a escuchar de Dios. Es como que se enlistó, se preparó, dejó a su familia, hizo todos los arreglos y los preparativos y ahora está listo. Imagínese como que Dios le hace un llamado a usted a cualquier cosa, hermano. Y usted va, entrega el trabajo, prepara a los hijos, se prepara mentalmente y ahora sí se presenta delante del Señor y le dice: perfecto, ¿qué vamos a hacer? Y la primer orden
la primera instrucción que Oseas recibe es esta. Dice, la primera vez que el Señor le habló, le dijo, ve y toma por esposa a la prostituta y cásate con ella y ten hijos de prostitución, porque la nación entera se ha corrompido. Cuando usted lee esto en el texto original o trata de investigar lo que dice el contexto de la historia, va a encontrar muchas interpretaciones de este pasaje. Habrá gente que dirá que lo que dice Oseas no era literal. Hay quienes suponen que era una visión que Dios le estaba dando y que todo el libro del profeta Oseas se desarrolló en una visión que él tuvo en un estado de éxtasis de la presencia de Dios, y es como se desarrolla el libro completo de Oseas. Hay quienes dicen que no era que Dios le estaba ordenando literalmente casarse con una mujer prostituta, porque Dios es tan santo y tan sagrado que jamás le pediría eso a Oseas. Pero la interpretación más real, con más pruebas que la avalen, es la interpretación de que Dios literalmente le habló a Oseas y le pidió que se casara, se uniera, tomara por mujer a una mujer que era prostituta. Hay suficientes evidencias en los estudios, hermano, suficientes evidencias en las palabras para que uno pueda inclinarse por la interpretación de que literalmente Dios le había pedido a Oseas casarse con una mujer prostituta, ya que incluso la misma Biblia en el Antiguo Testamento avala este hecho, ya que nosotros hemos visto, si usted lo ha hecho así, como vieron los estudiosos, que cuando Dios le hacía un llamado a los profetas en el Antiguo Testamento, a la mayoría de ellos Dios les pedía cosas muy descabelladas. Si tú has leído los profetas, te encontrarás con cosas que salen fuera de la razón y que por más que las lees y las lees, no puedes comprender cómo es que Dios les pedía eso. Tú no vas a entender cómo es que en una época Dios le pidió a uno de los profetas que caminara desnudo por las calles. Tú no vas a entender eso. Tú tampoco vas a entender cómo es que Dios le pidió a Jeremías que se quitara los calzones y ese calzón que estaba usando fuera y lo escondiera en una parte secreta del arroyo, dejara pasar cierta cantidad de días, fuera a buscar su calzón que se había podrido por la humedad y la suciedad, y ahora en base a eso darle un mensaje a Israel. Y tú me estás viendo con cara de que ni siquiera conoces a Dios, porque no has leído la Biblia. Y yo no me voy a cansar de decirte que a Dios se le conoce solo a través de las Escrituras. No importa que tanto ores y no importa que tanto hables en lenguas, la revelación genuina viene a través del conocimiento de la Escritura. Si no, lo único que harás es levantar un montón de becerros de oro que te gusta adorar en tu cabeza, pero que no tiene nada que ver con el carácter genuino del Dios de la Biblia. Nadie puede conocer a Dios si no lee la Escritura. Y esas cosas son las que Dios le pedía a los profetas, por decirle unas pocas. Entonces los estudiosos, y yo me voy a inclinar por esa línea hoy, los estudiosos dicen con muchas pruebas que leí, que la realidad es que literalmente Dios le habló a Oseas y le dijo literalmente: ve y despósate con la mujer prostituta y te va a dar hijos de prostitución. Y la única finalidad y el único objetivo es que Dios quería enseñarle a la nación un par de cosas que nosotros vamos a ver, si Dios nos lo permite, hoy y el próximo miércoles. Pero también Dios quería enseñarle algo a la vida del profeta Oseas. Entonces Dios toma esta metáfora, este simbolismo de la unión o el matrimonio con esta mujer para poder enseñar unas cuantas cosas respecto a la nación. Cuando Dios le dice esto a Oseas respecto a la mujer, no sabemos cuánto tiempo pasa, hermano. Perdóneme, pero ese punto si no lo estudié con plenitud, lo puedo hacer para el próximo miércoles. No sabemos cuánto tiempo pasa entre el capítulo 1 y el capítulo 3 del libro de Oseas. Pero para lo que nosotros sabemos es que Oseas obedeció, se casó con Gomer, así se llama la mujer, no nada más sabemos que ella es prostituta, tiene un nombre. Y Oseas se casa con Gomer, así se llama, y ella le da hijos a Oseas y comienzan una vida matrimonial. No sabemos cuánto tiempo es que ellos duraron juntos, pero lo que sí sabemos es que en algún punto del capítulo 1 y el capítulo 3, Oseas y Gomer se separan. Y la razón de la separación tiene que ser o es, dice así la Biblia, por cuestiones de que Gomer decide
abandonar a Oseas para otra vez o dedicarse al oficio de la prostitución. Eso dice la Biblia. Entonces en el capítulo 3, que es el verso que nosotros leímos, después de que ellos se han separado, dice la Biblia que esa es la segunda orden que Oseas recibirá de parte del Señor en su ministerio. Y el capítulo 3, ahí donde comenzamos a leer, quiero que lo leamos ahora, si esto va a tomar como un poco más de sentido para ti. Dice así: me habló una vez más el Señor, o sea, me habló, me dijo, cásate con Gomer la prostituta, ten hijos con ellos, y después ya no me habló. Y cuando me volvió a dar la siguiente orden, esta fue la orden, me dijo: ve y ama a la mujer adúltera, a la que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque ellos se hayan vuelto a los dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Primera orden: cásate con una prostituta. Tómala por mujer. No sé ya los detalles, hermano, olvida su pasado, no sé qué es lo más que el Señor le haya dicho, solo sé lo que la Escritura dice y después lo que los estudiosos conforme a la Escritura aprueban. Pero sí sé que la segunda orden que Dios le da al profeta es: después de que ella te ha abandonado, después tú puedes leer el capítulo 2, todo lo que aconteció respecto a la nación de Israel. Después de que ella te ha abandonado, después de que ella te ha traicionado, después de que ella se ha burlado de ti, entonces ahora ve una vez más, tómala por mujer, ámala. Y no la ames solamente como quien dice amar, ámala como ama el Señor a la nación de Israel, que se ha olvidado de él y que ha ido tras dioses ajenos. Qué increíble, hermano, porque Dios está diciéndole a Oseas: lo que te estoy pidiendo, yo sé lo que te estoy pidiendo, porque yo sé lo que es tomar una nación que ha vivido en pecado. Yo sé lo que es tomar una nación que vivía alejada de mis preceptos y mis mandatos, hacerla mi pueblo, y que después de limpiarla, perdonarla y entregarle una nación para habitar, una nación que, como dice el libro de Josué, ellos no construyeron, ellos no plantaron, solo se sentaron a recibir las bendiciones de lo que ya había ahí. Yo sé lo que es que después de haber hecho todas estas cosas por ellos, dice Dios, se alejen de ti para hacer exactamente lo mismo de aquello de donde lo sacaste. Entonces Dios le dice: Oseas, así que la segunda instrucción es que esa mujer que te hirió, que te abandonó, que te lastimó, la tienes que ir a amar. Ve y tómala una vez más, y no solo la traigas a vivir contigo, ámala, y no la ames con cualquier amor, ámala de la forma en que yo soy capaz de amar a la nación de Israel, aun cuando ellos se van y adoran a dioses falsos y le ofrecen sacrificios a ellos en vez de ofrecérmelos a mí. Entonces dice que Oseas lo hizo, hermano. Qué bueno que Dios llamó a ese hombre joven, obediente, a seguir sus instrucciones. Dice el versículo 2, dice: compré, ya, ok, esa es la orden, se va y lo hace. Y dice: compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. O sea, no solamente tiene que ir a volver a amarla, no solamente tiene que ir y buscar a Gomer en medio de las prostitutas y decir: bueno, pues vine a buscar a mi mujer que se me escapó para volver al mal oficio. No, sino que ahora Gomer no le va a salir gratis. Ahora él tiene que comprarla, porque ¿sabe qué es lo más descabellado de esta historia? Y que dice Dios que es lo más descabellado, que Gomer o la prostitución o el pueblo de Israel, cuando se prostituía, lo que tenían que hacer para pertenecer a la secta o al grupo de prostitutas era venderse. Entonces ella perdía su libertad, y uno piensa: ¿qué tendrá la gente en la cabeza para vender su libertad y ser esclavo cuando vive en completa y absoluta libertad? Y entonces ahora Oseas no solo tiene que ir a buscarla y pasar la vergüenza de que todo el mundo, algunas personas, algunos estudiosos le dan como contexto a que la familia de Oseas es una familia de Dios, hermano.
Y sí, porque la historia, y ese es otro tema, pero la historia en la Biblia realza y realza el llamamiento de hijos solo para aquellos que tienen padres que honran a Dios. Dios ponía solo sus ojos en los hijos de aquellos que tenían padres que habían sembrado la rectitud y la integridad. Y si acaso hay por ahí podrás encontrar una o dos historias aisladas de hombres siendo llamados en medio de una generación perversa, pero la mayoría de ellos eran hijos que sus padres habían sembrado la rectitud y la integridad. Por eso es que creemos que Oseas provenía de una familia que amaba y honraba al Señor. No podemos entender lo que ahora sus padres sienten, pero ¿cómo que te vas a casar si tú te has guardado? Si el Señor te ha dado un llamado, te vas a ir a casar con una mujer prostituta, te da hijos, te abandona, te hiere, menosprecia lo que has hecho por ella y ahora vas a ir a recuperarla. Y a pesar de pasar la vergüenza de ir por ella, eso sí se me hace a mí el colmo de los colmos. Ahora él tiene que pagar para recuperar lo que le pertenecía. O sea, ya era de él, pero y aunque sigue siendo de él, ahora para volver a tomarlo hay que pagar. Dice que cuando él va, lo que ahora le cuesta Gomer son 15 ciclos de plata más las ofrendas que dice él que aquí lleva. Carga y media de cebada. Cuando se hace el cálculo de lo que valía la carga y media de cebada, los estudiosos dicen que entonces el precio total que Oseas pagó por Gomer fueron 30 ciclos de plata, no solo 15. 15 dio en efectivo y los otros 15 equivalía la media carga de cebada. Esto en nuestros días, hermano, 30 ciclos de plata, la misma cantidad que Judas va a pagar, va a cobrar por vender a Jesucristo. Estos 30 ciclos de plata equivalen en nuestros días una cantidad que cuando yo te diga tú vas a decir, qué poquito. 30 ciclos de plata. 30 ciclos de plata en nuestros días equivalen aproximadamente $300. O sea, como 7,000 pesos aproximadamente. Depende cómo esté el dólar. Y cuando yo te digo que una persona vale 7,000 pesos, nuestro primer pensamiento es: las personas no tienen un valor. Nunca será demasiado para poder recuperar la vida de alguien. Cuando uno dice, voy a vender a mi hijo de broma, uno dice, no, nunca hay un precio que equivalga la vida de un ser humano, ¿sí o no? Eso es más, hasta nos aterroriza pensar que un ser humano tenga el precio o tenga una cantidad. Y cuando yo te digo que lo que le costó a Oseas recuperar a Gomer fueron 7,000 pesos, aunque tú no los tienes ahorita y los quisieras para otra cosa, tú dices, todos valen 7,000 pesos. Yo podría dar, a mí no me costaría, a ver de dónde lo saco, pero yo estaría dispuesto a pagar los 7,000 pesos. Pero no es cierto, porque cuando una persona nos ha herido y cuando una persona nos ha maltratado, cuando una persona no ha valorado lo que hemos hecho por ellos, después no estamos dispuestos ni a dar medio chicle por esa persona. 7,000 pesos se nos hace una cantidad de arrancarse los pelos y decir, yo no voy a pagar 7,000 pesos. Yo me imagino que Oseas hace o pone implícito el precio que le costó recuperar a Gomer como un asunto de, aún después de todo lo que esta mujer me hizo, Dios me ordenó recuperarla a un costo muy elevado. Y eso que nosotros estamos hablando de 7,000 pesos, que en nuestra sociedad probablemente no es mucho, pero imagínense lo que representaba para ellos los 15 ciclos de plata. 30 ciclos era una cantidad tan deslumbrante por la cual Judas estuvo dispuesto a hacerse millonario entregando a nuestro Señor Jesucristo. No es como que Oseas decía, 15 ciclos, ¿qué son 15 ciclos? Denme 3 Gomer, por favor. No, hermano, era bastante, probablemente era toda la herencia familiar. Era lo que su abuelo y su bisabuelo, su tatarabuelo habían construido en una vida de rectitud y le habían sembrado. Probablemente eran las finanzas completas de toda una generación que le pertenecía a él y estaba invirtiendo toda su fortuna en recuperar a una mujer que le había herido, le había abandonado con 3 hijos.
Yo siempre digo, no, en el Antiguo Testamento y en la época antigua no existía el feminismo. Mire aquí, esta mujer le valió y se fue y dejó al hombre, al pobre hombre con 3 hijos. Lo dejó, lo abandonó. Y en cualquier circunstancia y situación que una mujer abandone a su esposo ya está mal visto. Pero ahora esta mujer no solo está abandonando a cualquier hombre. Y no quiero que nadie se ofenda esta noche. Usted es un hombre de Dios, un hombre que vale. Pero Oseas es de otra categoría, hermano. Porque usted cuando escogió a su esposa, usted dijo, está bonita, está guapa, me gusta, es inteligente, hace de comer o no hace, o hace qué hacer, no sé. Todo lo que tú dijiste que te gustaba y dijiste, esta me conviene, con esta me caso. Pero Oseas no anduvo por las calles del reino del norte diciendo, ay, la hija del rey me gusta, ay, la vecina, hija del hombre que tiene propiedades y que es un hombre de Dios me gusta. No, a él Dios le impuso una esposa. Y me gusta lo que los estudiosos dicen de este pasaje tomado literal, porque dicen, Dios en ningún momento trata de disculparse, sino que asume la plena responsabilidad de lo que le está pidiendo Oseas, aunque sea un asunto problemático. Decide que él le va a pedir a Oseas lo que quiere, sin tener que decir, ay, discúlpenme los religiosos, espero que no les ofenda mi petición que les... No, así solo es Dios y pide cosas que nadie más va a poder entender. Y entonces dice la escritura que a pesar de eso, mire hermano, es lo que yo le estoy diciendo ahorita. Usted ve a su esposa y dice, qué preciosa, mi esposa valdría, yo podría hasta hipotecar la casa por mi esposa. Pero Oseas sacó a esa mujer de un lugar feo, de un ambiente, una situación terrible. No es una mujer limpia y no es una mujer que nadie tiene en su lista de prospectos al matrimonio. Nadie tiene por ahí a Gomer, hermano. Nadie quiere casarse con Gomer. Y este hombre consagrado que viene y procede de una familia limpia e íntegra ha decidido obedecer el llamado, y el llamado le ha costado limpiar la impureza de una mujer prostituta, amarla, perdonarla, llegar a ser un vínculo que ahora le ha llevado a tener 3 hijos de los cuales Dios profetizará y hará de ellos un simbolismo para la nación de Israel. O sea, de la unión de Gomer y Oseas no salieron escuincles cualquiera, hermano. Y aunque la Biblia los llama hijos de la prostitución, los hijos de Oseas y Gomer tienen más propósito que algunos de los nuestros. Se han levantado como un baluarte para hacer un simbolismo en medio de una temporada oscura de la nación. Y ahora que él ha perdonado, que se ha encariñado con ella cuando ni la quería, ahora ella se da el lujo de abandonarlo. O sea, yo le decía, para cualquier mujer, en cualquier época y circunstancia, abandonar a su esposo está mal. Pero ya después comenzamos a decir cosas como, bueno, en tu caso, podría que sí suceda, porque mira, tu esposo es malo, mira, tu esposo es esto, mira, tu esposo. Pero este esposo, ¿qué le había hecho de mal a Gomer? Nada. Ya casi falta nomás que uno le prenda un cirio, porque la verdad que parecía un santo. Nadie en la nación haría lo que hace Oseas. Y aparte de esto, no solo lo quiere abandonar porque ya se hartó de que él ronque o de que él no sea limpio, porque pecados no tiene. Puede tener malos hábitos, pero pecados no. No lo está abandonando por hábitos pecaminosos o malos hábitos. Lo está abandonando porque ella quiere irse a prostituir otra vez. O sea, ¿se imaginan lo que se escuchaba en las calles de la nación acerca del pobre Oseas, hermano? ¿Se imagina lo que decía la gente israelita cuando Oseas pasaba con sus 3 hijos por las calles sin una mujer?
Y ahora que sabían lo peor, que la mujer lo había dejado para irse a prostituir, ¿se imagina la vergüenza con la que cargaba Oseas? Sin un padre ni una madre que lo apoyan, porque ellos cortaron los vínculos familiares con el profeta cuando decidió obedecer el llamado de Dios. Ahora él está solo y tiene que criar a esos niños y tiene que seguir con el llamado. Ha escogido el camino de Dios. Y en medio de toda esta situación tan vergonzosa, esta carga tan profunda que asume el profeta, ahora entra a sus aposentos y una vez más, después de no sé cuánto tiempo, vuelve a escuchar la voz de Dios. Y la siguiente orden es, Oseas, me imagino a Dios diciendo esto: Oseas, ¿te acuerdas de Gomer? Así como si se hubiese sido fácil de olvidar. ¿Te acuerdas de Gomer? Pues quiero que vayas, dice el Señor, y ames a esa mujer adúltera. La mujer adúltera que es amante de otro, y quiero que la ames como yo amo a Israel. Aun cuando ellos todos los días suben a los lugares altos y adoran dioses ajenos, se corrompen sexualmente y queman a sus hijos ante ídolos que ni siquiera existen. Y cuando yo miro a Israel, yo los veo con amor. Y cuando yo veo a Israel prostituirse en los montes y en los lugares altos y hacer las cosas más depravadas que tu mente y la mía pueden imaginar esta noche, Dios le estaba diciendo, Oseas, aún con todo, y eso los amo. Así que de esa forma quiero que vayas y ames a Gomer. Imagínese eso, hermano, imagínese, porque si la primera orden era como para que uno se quedara pidiendo revelación. Hace unos días ponía en el post que les mando del devocional que algunos de nosotros andamos por ahí pidiendo revelación para ver si servir es de Dios o no es de Dios. Si servir a Dios es de Dios o no es de Dios. Y se ríe, pero si hay gente dentro de la iglesia que la pastora o el pastor le dice, quisiera que usted me ayudara a hacer esto, algo de Dios. Y los desvergonzados todavía van y dicen, deme 2 días, voy a orar. ¿Cree que eso es para orar? Que te pidan que te cases con la prostituta, eso es de orar, porque tú tienes un dilema existencial. Pero hay gente que viendo la necesidad del hermano también se pregunta, ¿será que yo puedo ser el canal de bendición para él? Voy a orar. No, hermano, todo lo que es de Dios, lo que es fácil de identificar. Por eso dijo Santiago, todo lo bueno, lo que es fácil saber que es de Dios, es lo bueno, es lo perfecto, son las gracias, lo que proviene de arriba. Pero este hombre que está ahí escuchando la voz, y yo tengo que creer que tuvo que escuchar la voz de Dios literal, porque si no eso iba a causar en su interior un conflicto tan grande, porque ha crecido, hermano, escuchando los proverbios de Salomón. Ha crecido siendo un niño educado en casa, escuchando, no te metas en la casa de la mujer adúltera, jamás pases cerca de la mujer prostituta. Y ahora él tiene un conflicto existencial. Dios, quien inspiró a Salomón a escribir los proverbios, me está pidiendo a mí que me case con una prostituta para darle una lección a la nación de Israel. Así que ahora Dios le está haciendo una segunda petición. Oseas, ve por Gomer, ámala, así como yo amo al pueblo. Y entonces yo me imagino que el profeta fue y dijo, bueno, pues ¿qué más queda? Ya lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez. Pero cuando él, hermano, va al lugar a donde tiene que recoger a la mujer, resulta que ella ahora tiene un precio, ahora ella tiene un costo, y que Dios no le dijo, y ahí debajo de la piedra te dejé el costo del rescate. No, él tiene que invertir de su lana, de sus ahorros, de su economía para recuperar a la mujer adúltera que es amante de otro. ¿Cómo ves, hermano? Y tú estabas aquí dándote tus golpecitos de pecho en el altar, creyendo conocer a Dios. No, ni toda la vida nos alcanzará para discernir su carácter, ni toda una vida entera. Por eso puso en nuestros corazones eternidad,
Porque Dios, ay hermano, Dios es tan indescriptible y tan sobrenatural que jamás lograremos comprender o decir, hola, yo he llegado a conocer completamente a Dios. No, y cuando creemos conocerlo y cantar, este es el Dios que adoramos, Dios nos sorprende una vez más, pero todo está dentro de su palabra. Dios no puede sorprenderte con una nueva revelación. La Biblia dice, nada nuevo se va a escribir después del punto final que hay en esto. Y quien le añada a este libro, que le caigan todas las maldiciones que están en él escritas, porque ninguno de nosotros puede decir así es Dios y con la boca y nunca haber leído en su intelecto ni haber adquirido el conocimiento suficiente de la escritura. Así que una vez más le digo, como le dije hace muchos miércoles atrás, si no ha leído la Biblia entera, mejor no ande diciendo por ahí, ay, así Dios me dijo, porque así Dios es. No tienes ni idea de quién es Dios. Es un ser sobrenatural y supremo que se revela a través del conocimiento de su palabra. Que cuando encuentra un corazón dispuesto a buscar, escudriñar e inquirir en la profundidad de su palabra, entonces se dará a conocer a su pueblo. Todos podrían decir, Oseas se ha vuelto loco. Oseas, ¿qué le ha pasado a este hombre? ¿Cómo puede decir que eso viene de Dios? Y era Dios mismo hablando. Era la voz del cielo dándole una indicación tras otra indicación. Y ahora le ha dicho que ponga de sus finanzas para recuperar a la mujer que lo hirió y lo abandonó. Y en medio de todas estas cosas que Dios usa para poder enseñarle a la nación de Israel una gran lección de amor, de redención, de oportunidad. En medio de un libro, hermano, que esta mañana cuando volví a leer completo el libro de Oseas, yo había leído muchas veces Oseas, pero esta mañana siento que Oseas encaja perfectamente con la descripción de la iglesia de esta temporada que nos ha tocado vivir. Oseas es como el libro más presente de toda la escritura, que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 hace una representación de la iglesia de Jesucristo en esta temporada. Y en medio de todo lo que Dios dice, porque dice cosas tan sorprendentes, otras cosas tan proféticas, el libro de Oseas habla de la muerte y la resurrección de Jesucristo, habla de 3 días donde Dios derrotaría a su pueblo, pero después al tercer día Él lo volvería a sanar y les daría vida. Y eso es un acto profético de la persona de Jesucristo. Habla de la novia, de lo cual vamos a hablar el próximo miércoles. Habla de su esposa y los beneficios de ser la esposa de Dios y de que le llamemos a Él esposo mío. Y en medio de tantas cosas que habla el libro de Oseas, esa noche yo quiero tomar estos minutos que me quedan para reparar en el verso, capítulo 3, solo verso 1 y 2, donde en medio de la situación más difícil, en medio de la situación más crítica de la vida del profeta, en medio del dolor, hermano, y póngame atención, míreme aquí, ya no lo lea, ya lo hemos leído como 5 veces esta noche, porque aquí es donde quiero decirle lo que creo que Dios le quiere decir esta noche. En medio del dolor, en medio de la humillación que ha vivido el profeta, en medio de la soledad de la cual está atravesando, porque lo han abandonado sus padres, sus hermanos, su comunidad, lo ha despreciado y lo ha menospreciado. En medio de 1,000 preguntas que quiere hacerle a Dios y que no tienen respuesta en este momento, Dios se atreve, y estos atrevimientos solo los puede tener el Señor. Dios se atreve a pedirle a un hombre que ha sido herido, que ha perdido su identidad o su dignidad, más bien dicho. Dios se atreve a pedirle a un hombre que está educando a 3 hijos por una mujer que lo abandonó, que lo menospreció, que no lo valoró. A un hombre, lo voy a decir así, creo, a un hombre roto, quebrantado, lastimado, que vive por los suelos. Dios se atreve a pedirle que soporte, que resista, que permanezca y que vuelva a amar y a permanecer en medio de la situación en la que está viviendo. En medio de una generación de reyes débiles e ineficaces,
Dios levanta a un joven. Y esta noche quiero aclararlo así, un joven, no está levantando un Isaías, un hombre que ha caminado por los caminos o las veredas del Señor por mucho tiempo. No, este no es Isaías. Este no es Jeremías, de quien se profetizó desde que estaba en el vientre de su madre y se dijo: hoy es de cuando nazca, este será profeta a las naciones, edificará, reedificará, tumbará y volverá a construir. No, este es un joven cualquiera que ha vivido en integridad porque lo han educado así, que camina por las calles del reino del norte alabando a Dios a su manera. Y a este hombre, hermano, que no le precede una familia de reyes, de una familia de príncipes, no le precede nadie que haya sido importante en la historia antes. Dios se atreve a este joven roto y dolido, menospreciado, avergonzado, al cual le han quitado la dignidad y camina con vergüenza de algo que él ni siquiera ha hecho. Le pide que permanezca y que sea, ¿cómo es la palabra? No, porque esa palabra no quisiera como usarla. Siento que desacredita lo que Dios le está pidiendo a Oseas. Dios le pide permanencia y resistencia en medio de una temporada donde voltea a su alrededor y mira hacia los reyes del sur y mira hacia los reyes del norte, y la gente de mayor autoridad y la gente de mayor influencia en su nación es gente débil de carácter. ¿Cómo Dios le pide firmeza y resistencia a un joven? ¿Cómo? ¿Cómo un muchacho de 20, 30 años puede cargar en sus hombros el haber sido abandonado, menospreciado, avergonzado, maltratado y humillado? Y ahora no basta con eso, y Dios le pide que ame una vez más a la mujer que le ha avergonzado y que pague por ella. Perdón, hermano, pero eso sale fuera de todo lo que yo puedo explicarme. Eso sale fuera de todo lo que yo puedo conocer en medio de esta sociedad. Y más en medio de este tiempo. Y esta noche no quiero que digamos, porque pudimos aprender muchas cosas. Pudimos decir, wow, Dios amándonos en medio de nuestras equivocaciones. Pero lo que capítulo 3 del libro de Oseas, verso 1 y 2, quieren decir o nos hablan, o es la revelación del capítulo, es mostrar un rasgo del carácter de Dios, el cual nosotros debemos imitar. Cuando nosotros pensamos en Dios, y esto perdóneme, yo sé que soy muy repetitiva en esto, pero cuando nosotros pensamos en Dios y pensamos en su carácter, todos nosotros le atribuimos a Dios cosas que pensamos que son buenas porque creemos que todo lo bueno proviene de Dios. Y entonces en fácil, pocas palabras, nosotros decimos, sí, tengo que parecerme a Cristo, tengo que ser bueno, tengo que parecerme más a Dios, crecer en su carácter, tengo que ser bondadoso. Tengo que ser misericordioso. Tengo que ser perdonador, como vimos hace 8 días. Tengo que ser una persona íntegra. Tengo que ser una persona que no miente. Tengo que ser una persona que ama. Tengo que ser una persona benigna. Tengo que ser una persona alegre. Tengo que ser una persona que honra. Y ahí pudiéramos tomar mucho rato de esta noche y seguir con la lista de las cosas que nosotros creemos debemos adquirir en nuestra vida para parecernos a Jesús. Pero en medio de todos los rasgos de su carácter impresionante que nunca terminaremos de conocer, uno de los que menos nos imaginamos, hermano, uno de los que nunca estudiamos por nuestra falta de conocimiento de la palabra, es que Dios no solo es amor, perdón y misericordia. Dios es un Dios resistente que permanece, y como diría la pastora lo dijo, o se diría en nuestro mundo actual, en base a la psicología, Dios es un Dios resiliente. La palabra resiliencia significa capacidad de afrontar y asumir los momentos más dolorosos permaneciendo en el lugar del dolor. Esa es la palabra resiliencia. Eso es lo que significa la palabra resiliencia. Y ahorita usted me va a entender al final del mensaje por qué le estoy diciendo todo esto. Dios
Dios le está tratando de moldear al profeta. Esto no es una lección solo para Israel, esto es una lección para Oseas. Dios quiere formar en Oseas. Qué bueno, Oseas, que durante tu niñez se hayan educado con los proverbios de Salomón. Qué bueno que creciste en un hogar piadoso, cristiano. No cristiano, no es cierto, judaico, que ama la ley, porque es el Antiguo Testamento. Qué bueno, aplaudo eso, lo honro. Pero hay más que inquirir, hay más por profundizar. Con solo ser piadoso, bondadoso e íntegro no adquieres el carácter de Cristo. Necesitas más, necesitas parecerte más a mí. Así que hoy te ordeno que seas resiliente, que afrontes tu circunstancia dura, que afrontes tu situación complicada y vayas, busca a Gomer y ámala. Ámala, así como puedes ver que yo amo a la nación de Israel. Y que aun cuando Gomer te ha hecho toda esa lista de cosas terribles que has dicho que te ha hecho, jamás se comparará con lo que la nación me ha hecho por más de 3,000 años. Ya había pasado bastante tiempo desde que Dios había sacado a la nación de Israel y la había colocado. Ya han pasado los reyes, ya ha pasado David, Saúl, Salomón, ya han pasado los reyes, hermano. Están a punto de irse al cautiverio. Oseas probablemente ha soportado la inmoralidad de esta mujer 3 años, 4 años. Pero Dios ha soportado al pecado del pueblo por más de 3,000 años. Oseas no puede ver cuando ella se prostituye, solo lo sabe. Pero el ojo de Jehová recorre la tierra y mira en los lugares altos como el pueblo. Hoy no me imagino, hermano, y eso me pone, no sé. Me imagino cómo sube delante de Dios a sus oídos, dentro de ahí donde está su trono celestial, el chillido de los niños mientras están siendo quemados. Se imagina el asco, la repulsión que siente el Señor cuando escucha esos cuerpecitos gemir de dolor porque están siendo quemados vivos por algo que Dios nunca jamás se hubiera atrevido a pedirle a su pueblo. Y el ojo de Dios está viendo eso de día y de noche. Y llega el siguiente día y vuelve a pasar. Y pasa por 3,000 años. Y por eso Dios puede pararse ante Oseas y decirle: hijo, aunque es muy doloroso, y aunque lo que Gomer te hizo no es nada fácil, tú hoy tienes la responsabilidad de amarla. Cómprala otra vez. Paga un precio por ella. Invierte en ella. Resiste. Permanece. Y Jesús no solo es amor, Jesús no solo es bondad, Jesús no solo es integridad, Jesús es resiliencia, permanencia y resistencia. Ese es Jesucristo. No es un paisaje aislado en la Escritura. Tú vas a encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, una y otra vez las palabras de Jesucristo decir: permanece, y entonces tendrás la victoria. El que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. El que permanece aquí en mis palabras, el que permanece, como vimos hace algunos miércoles, cuando las lluvias y las tempestades caen, el que permanece, ese obtendrá la victoria. No es solo la historia de Oseas, y entonces no tendríamos nada que aprender esta noche. Es un mandato, es una característica del carácter de Dios: resistir, permanecer, ser resiliente, afrontar las circunstancias difíciles. Ese día Dios necesitaba, esa temporada, enseñarle a un hombre en medio de una generación débil a permanecer en medio de los obstáculos. Y me gusta como lo dicen los estudiosos, hermano, porque me gusta que ellos dicen que a pesar de que Oseas está lleno de juicios de parte de Dios, porque Dios nunca fue tolerante con el pecado de su pueblo, eso sí quiero que le quede claro. Dios no está diciendo: ve y ama a Gomer como yo amo a Israel y me hago ojos ciegos y veo como que nada pasa. No. Hoy que te vayas a tu casa, tú vas a encontrar en el libro del profeta que Dios está diciendo: por eso te quité el vino, te quité el trigo, por eso te avergoncé, por eso hice esto, por eso hice el otro. El libro de Oseas es un libro de continua disciplina, Dios reteniendo las bendiciones por causa del pecado.
Pero a pesar de todo esto, los estudiosos dicen que a pesar del pecado, el desorden y todo lo que está aconteciendo, Dios ha decidido nunca deshacerse de la nación de Israel. O sea, Dios se empeñó y se comprometió en que ese pueblo fuera su pueblo por siempre hasta el día de hoy. Si Dios no fuera resistente, si Dios no fuera permanente, hermano, muchos años atrás Dios se hubiera deshecho del pueblo, porque ese pueblo le dio innumerables dolores de cabeza al Señor. No tenía ni 2 días caminando en el desierto y ellos ya se habían quejado de Dios. Queja tras queja, pecado tras pecado, desobediencia tras desobediencia, idolatrías, adulterios, fornicación, dolor, vergüenza. Y la verdad es que Dios tomaba cartas en el asunto, los disciplinaba, los moldeaba, los ponía en momentos de dolor. Pero aún así, no importa lo que ellos hicieran, Dios había decidido permanecer amándolos. Dios había decidido que iba a permanecer con su pueblo por todas las épocas y todas las edades. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Y si puede ir pasando mi esposo, por favor. Apocalipsis, capítulo 2, verso 7 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a leer un poquito más arriba. Déjeme ver si es este el verso. No, no es este. Sí, desde el 7 en adelante, perdón. Otra vez, dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: esto dice el primero y el último, el que murió pero volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y conozco tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Cada vez que un mensaje llegaba a las iglesias, lo podemos leer desde el verso 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Lo podemos leer en el verso 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Lo podemos leer en el verso 17, el mensaje a la iglesia Pérgamo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca en el que estará escrito un nombre nuevo que solo Él conoce. Él conoce el que lo recibe. Lo podemos leer también a la en el mensaje de la iglesia de Tiatira, en el versículo 25. Eso sí, retengan con firmeza lo que yo tenga, lo que tienen, hasta que yo venga, porque al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Lo podemos leer en el mensaje de la iglesia Sardis, versículo 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también lo podemos leer en el capítulo 3, en el mensaje de la iglesia Filadelfia, verso 12. Al que salga vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén,
ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Y por último, hermano, lo podemos leer en el mensaje de la Odisea, verso 21. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre me pregunté, ¿por qué Juan dice tantas veces, el que tenga oídos, el que tenga oídos, el que tenga oídos? Y justo en una época final, que es cuando el libro de Apocalipsis se escribe, claro que había de cuestionarse si había oídos para oír. Porque aunque todos tenemos oídos estos, mire, tóqueselos, algunos más grandes que otros, pero todos tenemos oídos. Unos muy pequeñitas, sus orejitas, pero ahí todos tenemos estos oídos preciosos, parte del cuerpo que Dios nos dio para escuchar. Y que esta parte que parece tan pequeña y parece tan insignificante, le cambia la vida o le da sentido a la vida. Las personas que no tienen la capacidad de oír jamás tampoco sabrán lo que es hablar bien, y algunos de hecho de ellos ni siquiera hablarán por la falta de capacidad de oír. Y muchas veces me pregunté por qué Juan dice y dice mensaje tras mensaje en la época final de la iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero mucho tiempo después entendí que Juan hacía referencia a lo siguiente que va a decir, porque todos tenemos oídos para oír. Usted me ha escuchado predicar ya casi 1 hora y cacho, y algunos de ustedes con sus oídos para oír les ha gustado lo que dije, a otros les ha impactado, a otros ya no les ha gustado, están sentados hoy incómodos ahorita en la última parte del mensaje, pero todos oímos mi voz. Es más, no te tapaste los oídos solo por educación, pero algunos no quisieran escuchar lo que estoy diciendo esta noche de parte de Dios. Pero Juan está diciendo, el que tenga oídos, en medio de una generación que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Porque en medio de una generación con oídos grandes o oídos pequeños, solo algunos escucharán lo que el Espíritu dice. En medio de la última generación, la generación que verá a Jesucristo regresar en las nubes, habrá quienes teniendo oídos jamás escucharán lo que el Espíritu está diciendo. En medio de una generación que está preparando el camino para recibir a Jesucristo en las nubes, habrá una generación que sentada en sus iglesias no será capaz de discernir lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y se acabará el culto de hoy, iglesia, y se irán a sus casas con la vida exactamente igual que con la que entraron a las 6:20 de la tarde. Por eso Juan decía en repetidas ocasiones, como si fuera un mensaje para poner mucha atención, el que tenga oídos para oír, asegúrese que sus oídos oigan lo que el Espíritu está diciendo. Y otra vez, el que tenga oídos para oír, asegúrese de que está escuchando lo que el Espíritu Santo está gritando, clamando, diciendo en esta última temporada. Hermano, una y otra vez el mensaje era al que venciere. Y para vencer, esa palabra venciere es la misma palabra que Dios usa cuando dice permanece, permanece. No hay forma de vencer si no permanecemos. No hay forma de vencer, no hay forma de que ninguna de esas 7 cosas maravillosas que leímos se pueda llevar a cabo en nuestra vida si no aprendemos a permanecer, si no aprendemos a ser resilientes, si no aprendemos a ser permanentes, firmes, resistentes en medio de una generación de reyes débiles y deficientes. Esta generación, y le voy a decir algo que sentimos en nuestro corazón, hermano, esta generación, y no me vaya a malinterpretar, pero esta generación estamos casi seguros que así va a ser, verá regresar a Jesús en las nubes.
el tiempo de la venida de Cristo está más cerca de lo que tú nunca te pudiste imaginar. El día de ayer se llevó un acto histórico que por tu ignorancia ni siquiera te imaginas. No se llevó el grito de independencia. No, el día de ayer en los Estados Unidos de América, el primer ministro de Israel firmó un tratado de paz con los Emiratos Árabes, que han sido sus enemigos por todos los tiempos, en todas las edades. Jamás se hubiese imaginado la nación que vería al primer ministro de Israel tomando la mano de ese hombre perverso para firmar un tratado de amistad y de paz. Y la Biblia dice muy claramente: cuando haya paz, entonces estoy muy pronto a regresar. En medio de algunas cosas que la pastora Sachi me ha estado compartiendo, hay una forma en que se estudia la Biblia. Voy a decir esto con mucha precaución, tal como ella me lo explicó a mí. La Biblia en el Antiguo Testamento, esto me parece asombroso y me hace amar más a Dios que nunca en la vida y adorarlo. Y esto me hace decir: qué bien, ha valido la pena todo lo que he hecho por ti. La Biblia en el Antiguo Testamento no está escrita en letras como nosotros creemos que fue escrita. La Biblia está escrita codificada en el Antiguo Testamento. Tiene cantidad de números, las palabras son números, y cierta palabra da el número 13 y si otra palabra da el número 13, entonces es la misma palabra, y así sucesivamente. Así está escrito el hebreo original del Antiguo Testamento. Por eso es que la Biblia dice, y publicaba en la mañana, por esto que me ha estado enseñando la pastora, que Dios tiene un montón de secretos escondidos en la Biblia y solo se la dará a conocer a los que les interesa. Y en esto que la Biblia está escrita en una de sus ramas para ser estudiada en códigos y numerología, a esta rama se le llama geometría. Dice la pastora Sachiel que antes de que se firmara el día de ayer el tratado de paz con Israel y los Emiratos Árabes, se puso a estudiar detenidamente a uno de los hombres que está más entrometido o más afianzado en la paz de Israel con las naciones enemigas. Y este hombre se llama Jared Kushner. Este hombre es familiar directo del presidente de los Estados Unidos. Y este hombre judío, multimillonario, que es el que está dando lugar, está moviendo las piezas para que se firmen los tratados de paz. Al estudiar su nombre en el original, porque su nombre tiene un nombre original, es un nombre hebreo, resulta que la numerología en la geometría da la cantidad de Kushner convertido al original hebreo, da como resultado su numerología 666. Kushner hoy ha movido el cielo y la tierra para que se firmen los tratados de paz. Ha preparado un escenario de la peor época de la nación de Israel. Hoy Israel, el día de ayer, también después de firmar el tratado, cerró sus fronteras. Nadie entra ni sale de Israel porque la pandemia les ha golpeado como nunca en la historia. Israel se sostiene el 90% de su economía del turismo. Así que sin turismo, Israel hoy está en su peor época de toda la historia. Y este hombre está aprovechando esta situación para plantear un financiamiento y que Israel vea en él una persona que busca su bienestar y que busca lo que está a favor de ellos para ayudarles en medio de esta época tan complicada. Mire bien lo que le voy a decir. Yo no estoy diciendo que Jesús va a venir mañana. Lo que estoy diciendo es que Jesús probablemente venga en 20 años, porque el principio de la paz solo será el comienzo de la antesala que verá al Señor Jesús. Pero sí estoy diciendo que tengo una corazonada de que nosotros somos la última generación
¿Y qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que dijo Juan que teníamos que escuchar en este tiempo? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Probablemente Cristo no venga mañana, ni el año entrante, ni dentro de 15 años, sino dentro de 20. Pero si esta generación, que es la que verá al Señor y lo recibirá en las nubes, no aprende a vencer y no está preparada, esta generación sin duda se perderá, porque esta generación tendrá que enfrentar todo lo que la Biblia dice, como el amor de muchos se enfriará, y entonces vendrán falsos cristos y los engañarán. Y aquellos que teniendo comezón de oír prestarán sus oídos. Mire, gente que jamás prestó sus oídos al Espíritu Santo son las primeras que van a correr a prestar sus oídos a ideologías, doctrinas y pensamientos que van en contra del carácter de Cristo. Si esta generación, ¿qué quiero decir con esta generación? Desde los niños que están pequeños, los bebés, hasta nuestros ancianos. Eso es una generación. Una generación completa va desde los bebés, los niños, los jóvenes, los adolescentes y los adultos y los ancianos. Esa es una generación. Esta generación verá al Señor. Pero la cuestión es, ¿estaremos preparados? ¿Estaremos preparados para recibir al Señor? ¿Seremos la generación que lo vea? ¿Seremos la generación que se va con Cristo en las nubes? Porque una y otra vez el mensaje de la iglesia para el último tiempo era: solo el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Solo el que venza se vestirá de blanco. Solo el que venza, lo haré columna en el templo de Dios. Solo al que venza. ¿Vencer qué, Jesús? Jesús dijo: algunos de ustedes vivirán entre aquellos que se dicen ser algo y no lo son. No dice vete y escóndete porque te puedes contaminar. Dice permanece en medio de ellos, y si vencieres, entonces yo te haré un baluarte en la casa de Dios. Tampoco está diciendo vencer qué. Dice algunos de ustedes tendrán que sufrir muchas persecuciones, pero al que venciere lo haré que se sienta en el trono conmigo y mi Padre. ¿Vencer qué? Dice Jesús: algunos de ustedes serán metidos en la cárcel por proclamar el evangelio de Cristo. Y algunos de ustedes, queridos, tendrán que sufrir hasta la muerte. Hermano, yo siempre se lo dije y me cansé de decírselo, que yo estaba segura que la generación que esperaría a Cristo en las nubes sería una generación a la que le costaría la vida seguir a Cristo. De verdad, si algo sé en mi corazón, y de verdad no me espanta, es que la generación que ve al Hijo de Dios descender entre las nubes habrá tenido que pagar un costo muy alto, como haber decidido morir antes de negar a Jesús. Y probablemente yo sea una anciana para ese entonces, pero mis hijos serán los que probablemente tengan un machete sobre su cuello que les esté haciendo una pregunta: lo único que te dejará la vida será que niegues a Cristo. Y yo ruego que yo y mi esposo hayamos preparado a Natán y a Eliet tan bien como para que ese día estén dispuestos a que les corten la cabeza, pero nunca haber negado a Cristo. Yo ruego todas las mañanas en mi tiempo devocional que John y yo estemos haciendo un trabajo de resiliencia y permanencia en mis hijos, que cuando Dios les esté preguntando: ¿estás dispuesto a morir?, mis hijos digan sí. Sí, que nos cueste la vida amar a Cristo, que nos cueste la vida seguir a Cristo, porque no vamos a negarlo. Dios le estaba dando una lección a Oseas respecto a su carácter. Es difícil amar a la prostituta que te hirió, pero ve y ámala, porque ese es el carácter de Dios. Es difícil pagar por la prostituta que te avergonzó y te dejó, pero sin resiliencia
no vas a estar preparado para el día final. Vivimos en medio de una generación tan humanista, tan idólatra y egocéntrica, donde le enseñamos a nuestros hijos a no sufrir, los abrazamos. Sí, hermano, yo sí soy madre, le prometo que soy de carne y me duele, pero también estoy convencida que Cristo regresará y yo no puedo apapachar a mi hijo de más ni a mi hija. Yo tengo que enfrentar a ese niño de 5 años y tener que decirle: deja el drama, niño, porque tú tienes cosas más difíciles que enfrentar en la vida. Y a veces, hermano, tenemos que enseñarles y perfeccionarles en la resiliencia. En ocasiones me resisto a que enfrente sus temores y mi marido dice: no, este es el momento, esta es la época, se avecinan temporadas muy difíciles. Y lo mejor es que enfrente a sus 5 años sus temores, que vaya y ponga la otra mejilla, que pida perdón aunque no haya hecho nada. Porque si no creamos una generación resiliente que diga: ven Jesús, estamos preparados, yo no sé qué va a hacer de usted. Póngase de pie. Jesús está por venir. Jesús está más cerca que nunca. Y como diría la canción de viene ya mi amado, viene ya, no debiese ser un tema que nos cause hoy temor. A mí el pensar que Cristo viene pronto, y siempre que entonamos esa canción, a mí me encanta pensar que dice que le veremos por fin al descubierto, veremos frente a frente, veré a Jesús, aquel por quien he decidido dar mis mejores días y mis mejores años. Qué gozo estoy pensando que sentiré cuando vea a Cristo regresar en las nubes con la corona de vida para aquellos que vencieron, para aquellos que resistieron la burla, para aquellos que resistieron el dolor, para aquellos que dijeron: no importa cuánto duela, si así se forma el carácter de Cristo, voy a permanecer. Dios le dijo a Oseas: no te divorcies, hijo, no. Usted aprenda a amar a esa mujer adúltera que se acuesta con otro, aprenda a amarla como yo he amado a Israel año tras año. Iglesia, de verdad hay una preocupación que arde en mi corazón esta noche. Porque si la Biblia dice que Oseas se formó en una generación de reyes débiles, la Biblia no está escrita en esta época donde la debilidad ni siquiera es un problema. Estamos hablando de algo mucho mayor. Estamos hablando de padres que están preparando a la iglesia, de que será la iglesia de la venida de Jesús. Padres que no están enseñando a sus hijos a permanecer. Yo no me asombro de que las mujeres o los hombres marchen por sus dolores o hagan marchas y manifestaciones, pero yo me indigno ante los cristianos que se paran y dicen: ¿dónde están mis derechos? A ver, ¿dónde están? Yo también tengo derecho a sentir, yo también tengo derecho a ofenderme, yo también tengo derecho a querer proteger mi corazón. No, Jesús dijo: no. ¿Dónde estaban los derechos de Oseas ese día que recibió el mandato? Dímelo, iglesia, quiero escucharlo de ti, porque tú peleas por tus derechos. Yo te he escuchado a ti peleando por tu bienestar. Yo te he escuchado en consejerías diciendo: a ver, pero yo necesito proteger, cuidar mi corazón, mis intereses, el corazón de mis hijos. Dime esta noche, quiero que tú me lo digas. ¿Dónde estaban los derechos de Oseas ese día? ¿Dónde estaban? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron los derechos de Jesús cuando estaba colgando de la cruz? ¿Dónde estaban? Jesús no es un Jesús humanizado, no te equivoques. El mensaje de la Biblia nunca cambiará, y por ese mensaje mi esposo y yo estamos dispuestos a morir, porque es un mensaje inalterable, un mensaje que grita a viva voz: ven, vive una vida de incomodidad. Ven, permanece en medio de que te insulten. Ven, permanece en medio de que te duela. Permanece, deja tus derechos, desaparece del plano y que solo se vea Cristo.
Esa generación es la generación que estará dispuesta a negarse a la marca de la que tanto posteas en Facebook y ni siquiera sabes de qué se trata. Esa generación de jóvenes como seas, que dirá: no importa el dolor, ¿cuánto dices que tengo que pagar para recuperar mi relación con mi adversario? ¿Cuánto? Humillación, perfecto, ahí va. Que me avergüencen, aquí está el cheque, porque si Cristo lo pagó, yo también estoy dispuesto. Así que voy a hacer esta noche, vamos a hacer una oración. Pero también, como sé que ya, si siempre estuve convencida de decir lo que el Espíritu Santo quería que dijera esta época más. He recibido una asignación en este último tiempo para decir todo lo que el Espíritu quiere que yo diga, y me fue muy claro la indicación, sin ocultar absolutamente nada, prendiendo la antorcha del Espíritu al precio que cueste, porque Cristo viene pronto. Así que voy a hacer un llamado a los padres, porque nosotros somos los responsables de la generación que antecederá a Cristo. A los padres que tienen hijos, que son niños, jóvenes y adolescentes. Si tus hijos ya están casados, tú ya no eres el responsable, pero si tus hijos son niños, jóvenes o adolescentes y viven en tu hogar, tú eres el responsable de ellos. Y hoy vamos a comprometernos con Dios y con el Espíritu Santo para formar una generación resiliente que permanece. Pero eso va a comenzar con nuestro ejemplo. Así que vamos a orar. Y si tú hoy quieres comprometerte con Dios, yo no me voy a angustiar si tú no pasas. Yo hoy sé por el Espíritu Santo que algunos en los últimos tiempos, tendiendo oídos, no oirán lo que el Espíritu está diciendo. Yo lo sé. Esa es mi paz y esa es mi confianza hoy. Yo sé que tengo una asignación y un llamado. Y hoy, con esa autoridad, hoy yo hago un llamado a los padres que tienen hijos a quienes hemos consentido demasiado y no les hemos forzado a la resiliencia. Solo los valientes